¿Y si te dijera que su propio hijo la castigó, cortándole el cabello como si fuera basura? No es ficción. Le arrancó lo único que aún la hacía sentirse viva, pero lo que él jamás imaginó es que Dios ya había enviado un caballo para levantarla del suelo. Esta historia va a desafiar todo lo que crees sobre el respeto, la fe y el verdadero poder de una madre. Quédate, porque lo que este animal hizo le devolvió el alma a una mujer que todos creían destruida. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en las que el sol no calienta tanto, pero tampoco se va. El cielo de San Jacinto del Monte se teñía de un naranja suave y el aire olía a tortillas recién hechas y leña quemada. En ese pequeño pueblo entre cerros y caminos de tierra, la vida parecía repetirse día tras día como una canción vieja. Las gallinas picoteaban el suelo con calma, los niños correteaban descalzos detrás de una pelota desinflada y los adultos, como Ana, intentaban seguir adelante, aunque por dentro ya no les quedaran muchas fuerzas. Ana Cervantes, de 62 años, vivía en una casita de adobe al final de la calle El Roble Viejo, donde la maleza crecía sin pedir permiso y las flores luchaban por asomar entre las piedras. Su casa tenía una cerca de madera medio rota, un porche donde colgaba un molinito de colores y una mecedora que casi siempre estaba vacía. Ana era una mujer de piel morena clara, con arrugas suaves como caminos de tiempo y unos ojos color miel que, aunque cansados, todavía brillaban cuando hablaba de su infancia o recordaba a su difunto esposo. Su cabello era largo, blanco como las nubes que traen lluvia, y lo cuidaba con un amor casi sagrado. Siempre decía que su cabello era lo único que no se le había caído con las penas. Esa tarde, Ana barría el patio con su escoba vieja. Tenía los pies hinchados, pero se negaba a dejar de hacer sus labores. Su delantal de flores estaba manchado con salsa y maicena, y su espalda encorvada apenas le permitía ver lo que barría. A unos metros, en el viejo corral, el caballo marrón que ella misma había bautizado como Misterio, masticaba unas ramas con calma, lanzando de vez en cuando un relincho suave, como si tratara de decirle algo. «¿Tienes hambre, corazón?», le dijo Ana al caballo, con una ternura que no le quedaba a muchas personas en este mundo. Le aventó una manzana que traía en el bolsillo de su delantal. «Esta estaba para mí, pero tú te la ganaste, ¿eh?». Misterio dio unos pasos lentos hacia la cerca y la miró directo a los ojos. Ese animal siempre había tenido una conexión rara con ella. No era suyo. Nadie sabía de quién era, pero desde hacía meses se había quedado rondando su terreno. A veces lo encontraba dormido bajo el árbol de guayaba, otras veces simplemente aparecía cuando ella lloraba, como si Dios mismo lo hubiese mandado. Pero mientras ella sonreía y hablaba con el caballo, dentro de la casa el ambiente era otro. Roberto Cervantes, su hijo de 38 años, estaba sentado frente a la televisión, con el ceño fruncido, apretando los dientes como si todo lo molestara. Su piel trigueña y su cuerpo robusto parecían más tensos desde que había vuelto a vivir con su madre. Sus ojos oscuros, que antes se llenaban de vida cuando era niño, ahora solo mostraban fastidio. Había perdido su trabajo en la capital y regresó al pueblo como quien regresa vencido. Pero en vez de buscar apoyo, buscó control. Ana lo notó desde el primer día. Ya no era el mismo. No saludaba, no agradecía, no hablaba, ordenaba. «Mamá, ¿otra vez hiciste frijoles? ¿No te cansas de cocinar lo mismo?». «Es lo que alcanza, mi amor», respondía ella, bajando la mirada. «Pues si al menos dejaras de gastar en ese maldito caballo, tal vez podríamos comer algo mejor». Esa frase le caló, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con un desprecio que dolía más que cualquier bofetada. Ana no contestó, solo se fue al lavadero y se puso a tallar una camisa que ni siquiera era suya. Roberto no lavaba, no limpiaba, solo dormía, se quejaba
y exigía. Pasaban los días y el ambiente se iba envenenando. Ana intentaba no molestarlo. Se esforzaba por mantener la casa limpia, la comida lista y su voz bajita para no incomodarlo. Pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Una noche, mientras ella trenzaba su cabello con cuidado frente al espejo del cuarto, escuchó a Roberto hablar por teléfono. «Mi mamá ya está vieja, no sabe ni peinarse, parece bruja con ese cabello, da pena verla», dijo, riéndose. Ana sintió que algo dentro de ella se quebraba, no porque no supiera lo que pensaba su hijo, sino porque ahora lo decía sin vergüenza, como si burlarse de ella fuera algo natural. No lloró, solo soltó la trenza y dejó que su cabello cayera por completo sobre sus hombros. Se miró al espejo con detenimiento. Esa mujer de ojos miel y cabello blanco no era una bruja, era una madre que había dado todo por ese hombre, una mujer que, a pesar de las derrotas, seguía de pie. A la mañana siguiente, Ana se levantó temprano como siempre. Puso café, hizo tortillas, limpió la mesa y salió al patio a regar las plantas. El sol apenas despuntaba y los pájaros aún cantaban. Todo parecía igual, pero en su corazón algo ya había cambiado. Y mientras ella se agachaba para recoger unas ramas secas cerca de la cerca, Roberto apareció detrás de ella con una mirada oscura y algo escondido en la mano. Ana no lo vio, solo sintió una sombra, un escalofrío, como si algo malo estuviera por pasar. Misterio, el caballo, levantó la cabeza de pronto, sus orejas se pusieron rectas y lanzó un relincho seco como una alerta. Ana volteó, confundida. Y en ese instante, «¡Ya basta, mamá!», gritó Roberto levantando el brazo. Ana no entendía. Se enderezó con dificultad y lo miró a los ojos. Él sostenía unas tijeras grandes, oxidadas, de las que ella usaba para podar los rosales. «¿Qué haces, Roberto? ¿Qué es eso? Te dije que ya no eres nadie, mamá. Nadie más te va a mirar como antes. Esas greñas ridículas no te hacen especial, solo dan lástima». Ana quiso correr, gritar, cubrirse, pero no le dio tiempo. Roberto dio un paso violento hacia ella y de un solo movimiento le jaló el cabello hacia atrás. Ana cayó de rodillas, con las manos temblorosas, y con un corte seco comenzó a mutilar lo que ella más cuidaba. «¡No! ¡Hijo! ¡Por favor!», gritaba entre sollozos mientras veía caer mechones de su cabello al suelo polvoso del patio. Las gallinas corrieron espantadas. Los pájaros dejaron de cantar. El caballo relinchó tan fuerte que pareció retumbar en las montañas. Y Ana, con las manos en el rostro, no lloraba por el cabello. Lloraba porque por fin entendía que su hijo ya no la reconocía, que algo en él se había perdido. Pero entre esa tristeza, en medio del dolor, ocurrió algo que nadie vio venir. El caballo Misterio se levantó sobre sus patas traseras con una fuerza inesperada. Relinchó mirando al cielo como si estuviera invocando algo más grande que todos. Y sus ojos tenían una luz que Ana jamás olvidaría. No dijo nada más, no suplicó, no se defendió, solo abrazó los mechones que quedaban en su pecho, y en silencio. Algo en su alma también comenzó a cambiar. Era temprano. Aún no eran las 6 y el gallo del vecino ya había cantado 3 veces. Ana se levantó sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, con ese aire denso de cuando algo se rompió y nadie se atreve a hablar de ello. El espejo del cuarto reflejaba una imagen que le costaba reconocer. Su cabello ahora eran mechones cortos y desparejos, algunos parches calvos que apenas podía cubrir con un pañuelo floreado. Pero más que eso, lo que no lograba mirar con claridad era a sí misma. Se amarró el pañuelo con cuidado, como si estuviera vendando una herida, y salió de su cuarto con pasos lentos, apoyándose en la pared para no tambalearse. En la cocina, el olor a café comenzaba a llenar el aire. Ana movía la olla con mano temblorosa, pero con la misma ternura de siempre. Servía el desayuno, aunque su alma estuviera rota, porque había algo dentro de ella que le impedía dejar de cuidar.
aunque a ella nadie la cuidara. «Ya está listo el café, hijo», dijo con voz apagada sin mirarlo. Roberto, sentado a la mesa con el celular en la mano, ni siquiera levantó la vista. «¿Qué me hiciste de comer?» «Tortilla con huevo y frijoles». «¿Otra vez lo mismo?» «Es lo que hay, hijo». El silencio se hizo pesado. Roberto dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «Mira, mamá, si te organizas mejor con el gasto, podrías variar el desayuno. ¿Cuánto estás tirando en ese caballo? ¿Cuántas veces te he dicho que no tiene sentido seguir alimentando a ese animal?» Ana apretó los labios. No contestó. Caminó hacia la estufa, fingiendo que no lo había escuchado. Pero por dentro, una punzada la atravesó. Misterio, el caballo marrón que aparecía todos los días en el patio, no pedía nada. Solo se quedaba cerca como guardián, como testigo. Era el único que la miraba sin juicio, el único que parecía entenderla. Y eso para Ana era más valioso que cualquier platillo diferente en la mesa. Ese caballo me salvó, pensó en silencio, mientras removía los frijoles. Después del incidente del día anterior, todo en ella se sentía más frágil. El acto de su hijo no solo le había quitado el cabello, le arrancó parte de su dignidad, pero también, sin querer, le despertó algo, una especie de conciencia adormecida, como si por fin pudiera ver sin niebla. Roberto se levantó de golpe, empujando la silla con los pies. Caminó hacia la puerta de atrás y miró al caballo desde lejos. «Ahí está otra vez ese animal inútil. No entiendo qué le ves». Ana se quedó inmóvil. Luego, sin mirarlo, dijo con voz suave: «Él no me insulta, no me alza la voz, no me corta el alma». Roberto giró bruscamente hacia ella. «¿Qué dijiste?» «Nada, hijo, nada». Pero lo había dicho, y eso era nuevo. Después del desayuno, Ana salió al patio como cada mañana. Caminó hasta el alambrado donde Misterio la esperaba. Al verla, el caballo relinchó bajito y movió la cabeza como si la saludara. Ana estiró la mano a través de la cerca y acarició su hocico tibio. «Gracias por estar ayer, aunque no pudiste hacer nada. Solo con tu mirada me diste fuerza, ¿sabes?» Misterio cerró los ojos un instante, como si entendiera, como si él también hubiera sentido el dolor que ella sentía. Ese día Roberto salió de casa a buscar trabajo, al menos eso dijo. Pero antes de irse, dejó una frase lanzada al aire: «Hoy quiero la casa limpia cuando vuelva, y nada de caballos, ¿me oíste?» Ana asintió en silencio. Cuando él se fue, ella no limpió. Se sentó en la mecedora del porche y por primera vez en mucho tiempo dejó que el aire la tocara sin prisa. Cerró los ojos y escuchó el viento pasar entre las ramas del árbol de guayaba. Los recuerdos comenzaron a llegar como mariposas. El día que Roberto nació, sus primeros pasos, su risa cuando era niño, y luego los gritos, el cambio, la frialdad. «¿En qué momento lo perdí?», se preguntó en voz baja. El sol caía sobre su rostro y una lágrima se deslizó sin permiso. Pasadas las 4 de la tarde, Roberto regresó con cara de fastidio. Tiró la mochila sobre el sillón y se fue directo al cuarto. «Ni un trabajo, ni uno solo. Todos están cerrando. Este pueblo es una porquería». Ana, que estaba pelando unas papas en la cocina, tragó saliva. «Tal vez podrías intentar en la ferretería de don Ignacio o en la panadería de los Hernández». «¿Crees que no lo pensé? Nadie quiere contratar a un hombre de casi 40 sin papeles al día», gritó golpeando la mesa con el puño. Ana se sobresaltó, dejando caer la papa y el cuchillo. Roberto la miró. Su madre temblaba. La escena lo congeló por un instante, pero en lugar de disculparse, se fue al patio, murmurando cosas entre dientes. Desde la ventana, Ana lo vio. Caminaba como fiera enjaulada. Y luego lo peor, agarró unas piedras y las lanzó hacia donde estaba Misterio. «Lárgate, animal del demonio». El caballo se movió ágilmente, pero no se alejó. Se quedó firme. Roberto le lanzó una más, hasta que Ana salió corriendo, interponiéndose entre su hijo y el animal. «No, por favor, él no tiene la culpa de nada». Roberto la miró,
con la cara roja, los ojos llenos de rabia. ¿Te importa más ese animal que yo? Me importa lo que me respeta, dijo ella con voz baja, pero firme. Ese momento fue un parteaguas. Roberto bajó el brazo lentamente. La piedra cayó al suelo, y aunque no dijo nada, algo en su expresión se quebró. Ana, con el corazón latiendo fuerte, se acercó a Misterio. Le acarició el cuello y luego miró a su hijo con ojos tristes. «Hijo, yo no te odio, pero ya no puedo vivir con miedo de lo que vas a hacerme cada día». Roberto se frotó el rostro con las dos manos, como si intentara borrarse a sí mismo. «No sé qué me pasa, mamá. No sé por qué estoy así. Porque estás herido, pero tus heridas no te dan derecho a lastimar a los demás». El silencio volvió a caer entre ellos. El viento soplaba más fuerte ahora, como si la naturaleza también quisiera decir algo. Misterio soltó un resoplido largo y tranquilo, bajando la cabeza. Ana regresó a la cocina. Sirvió la cena sin hablar. Roberto comió en silencio. Esa noche, al acostarse, Ana no pudo dormir. El techo de su cuarto parecía más bajo, como si el mundo se cerrara sobre ella. Pero en su pecho, por primera vez, había una semilla distinta, no de miedo, sino de decisión. Ya no era la misma, no del todo, y aunque le temblaban las manos, le empezaba a dejar de temblar el alma. Era domingo, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Los rayos del sol entraban por la ventana del cuarto de Ana, iluminando el pañuelo floreado que descansaba sobre su buró, doblado con cuidado. Esa mañana, después de muchas dudas, decidió quitárselo. Quería ver su reflejo tal cual estaba, sin cubrirse, sin esconderse. Caminó hacia el espejo, se paró frente a él y respiró hondo. Su cabello, o lo que quedaba de él, colgaba en mechones irregulares, cortados sin ningún cuidado. Algunas partes estaban rapadas, otras aún conservaban unos centímetros. Se tocó la cabeza con delicadeza y tragó saliva. No era dolor físico, era algo más profundo, como si le hubieran robado una parte de su alma sin su permiso, pero aún así decidió no cubrirse ese día. Salió de su cuarto con la frente en alto, aunque por dentro temblaba. «Buenos días, hijo», dijo con voz suave al pasar junto a la cocina, donde Roberto revisaba su celular. Él alzó la vista por un segundo, la miró y se quedó en silencio. Ni un comentario, ni una risa, solo una mirada rápida, indiferente, que dolió más que cualquier burla. Ana suspiró, tomó su bolsa del mandado y se preparó para salir. «Voy al mercado. ¿Necesitas algo?» «No», respondió él sin levantar la vista. El camino al mercado era de tierra suelta, con piedras grandes y raíces que sobresalían como venas del suelo. Mientras caminaba, Ana sentía las miradas de algunos vecinos, gente que fingía no verla, que desviaba la mirada justo cuando ella pasaba. Unos niños, sentados en la banqueta, se rieron en voz baja. «Mira, es la señora que se peleó con su hijo. Dicen que le cortó el pelo como castigo». Ana fingió no oírlos. Apretó la bolsa con más fuerza y siguió caminando, con el rostro sereno, aunque por dentro sentía que cada paso era como arrastrar un costal de piedras. En el mercado, la señora Lorenza, que vendía verduras desde hace décadas, la miró con sorpresa. «Ana, ¿qué te pasó?» «Ay, cosas de la vida, comadre», respondió ella, intentando sonreír. «Pero no pasa nada, todo está bien». «¿Fue Roberto?», preguntó en voz baja con los ojos bien abiertos. Ana se quedó callada por unos segundos, y luego, en lugar de responder, desvió la conversación. «¿Cuánto me das por ese manojito de espinacas?». Lorenza no insistió, pero al momento de dar el cambio, tomó las manos de Ana entre las suyas. «Dios ve todo, Ana, y Él no se queda callado para siempre». Ana sintió que le ardían los ojos, pero no dijo nada. Solo asintió y se fue. De regreso a casa, los murmullos parecían seguirla. Sus pasos eran lentos. Al llegar, Misterio estaba esperándola en la cerca. Cuando ella se acercó, el caballo le dio un suave empujón con el hocico en el pecho, como si quisiera reconfortarla.
Gracias, corazón. Tú sí me ves y no te asustas. En ese momento, escuchó la puerta trasera abrirse de golpe. Roberto salió con la cara desencajada, el ceño fruncido y las manos temblorosas. ¿Otra vez con ese caballo? ¿No entiendes que me harté de verlo en esta casa? Ana se giró despacio. Él no entra, solo me espera. ¡No me importa!, gritó Roberto. Te lo he dicho 1000 veces. Ese animal no es tu familia. No es nada. Ana lo miró fijamente, por primera vez sin agachar la cabeza. Tampoco me humilla, tampoco me trata como basura. Eso encendió algo en Roberto. Caminó hacia ella con pasos fuertes, cerrando los puños. No empieces, mamá. No me provoques. ¿Provocarte?, respondió ella, levantando la voz, temblorosa. ¿Tú crees que esto es provocarte? Tú me lo hiciste, Roberto. Me lo cortaste tú. ¿O ya se te olvidó? Roberto respiraba fuerte, como toro bravo antes de embestir. Se acercó tanto que Ana pudo ver cómo le latía la vena del cuello. ¿Sabes por qué lo hice?, dijo entre dientes. Porque te crees superior, mamá. Porque piensas que con tu cara de santa puedes controlar todo. Ya nadie te va a mirar como antes. Nadie. Ana se quedó de piedra. Sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Eso querías? ¿Que me sintiera invisible? Quería que dejaras de actuar como si fueras mejor que yo. Ana retrocedió un paso, y en ese instante Misterio volvió a relinchar con fuerza. El sonido fue tan agudo y repentino que Roberto se sobresaltó. El caballo levantó sus patas delanteras en el aire, sacudiendo el polvo del suelo, y sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Roberto dio un paso hacia él con rabia. «Te voy a amarrar, te juro que un día de estos te vas de aquí». Pero Ana se plantó delante del caballo con los brazos abiertos. «No, a él no lo vas a tocar, no otra vez. Y tú me vas a detener, ¿eh?», gritó él, acercándose con el rostro lleno de furia. «Sí, porque tú ya cruzaste todos los límites y yo también ya llegué al mío». Hubo un silencio brutal. Ana y Roberto se miraban, cara a cara. Ella temblaba, pero no retrocedía. Él respiraba agitado, como si su rabia buscara una salida, pero no la encontraba. «¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Correrme? ¿Decirle a todos que tu hijo te cortó el pelo? No, yo no necesito que nadie te castigue, Roberto. La vida sola se encarga. Y tú solito te estás destruyendo». Esa frase fue como una pedrada en el alma. Roberto abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Solo bajó la mirada, se giró y entró a la casa sin decir nada. Ana se quedó ahí, en medio del patio, respirando hondo. Las manos le dolían de tanto apretarlas. El corazón le latía como tambor, pero no lloró. Misterio se le acercó despacio. Ella lo acarició entre las orejas y susurró: «Gracias por no dejarme sola». La tarde cayó lentamente, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana no cenó con miedo. No sabía qué iba a pasar después, pero lo que sí sabía es que ya no era la mujer que se quedaba callada, ya no era invisible, y aunque su cabello ya no estuviera, su voz por fin había regresado. Era lunes, y aunque el reloj marcaba poco después de las 5 de la mañana, Ana ya estaba despierta, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque su cuerpo ya se había acostumbrado a levantarse con el alma inquieta. La oscuridad aún cubría el cielo de San Jacinto del Monte, pero en el patio trasero, un par de luciérnagas seguían flotando entre las ramas bajas del guayabo. La señora se sentó en la mecedora del porche con una taza de café entre las manos, sintiendo el calorcito de la loza en los dedos delgados y cansados. Sus ojos color miel miraban hacia el horizonte, pero su mente estaba lejos, enredada en recuerdos que dolían como espinas. Desde que Roberto le había cortado el cabello, Ana no era la misma. Y no porque se sintiera menos mujer, no. Era por la forma en que su hijo, ese mismo al que le había dado la vida, había tomado su dignidad y la había tirado al suelo como si fuera polvo. Una parte de ella se rompió, sí, pero otra estaba empezando a nacer. Mientras sorbía el café con pequeños tragos, un ruido leve la hizo voltear. Era Misterio.
El caballo marrón estaba parado justo frente a la cerca de madera, mirando en dirección a la casa. Su postura era distinta. Sus orejas estaban completamente erguidas, su cuerpo tenso, como si hubiera olfateado algo en el aire. Y en sus ojos, un brillo distinto, uno que Ana no sabría cómo explicar, pero que la hizo ponerse de pie de inmediato. «¿Qué pasa, corazón?», susurró, caminando despacio hacia él. «¿Qué estás sintiendo?». Misterio no se movió, solo parpadeó lento, como si intentara decir algo con la mirada. Y entonces, sin previo aviso, lanzó un relincho tan fuerte, tan profundo, tan lleno de poder, que pareció que partía el cielo en dos. Ana se detuvo en seco. Su pecho se apretó. Un escalofrío le recorrió la columna. En ese instante, la puerta trasera de la casa se abrió bruscamente y Roberto salió a medio vestir, con los ojos entrecerrados. «¿Qué demonios pasa con ese caballo?», gritó con fastidio. «Son las 5 de la mañana, por el amor de Dios». Ana no dijo nada, solo se giró a verlo, como si el relincho la hubiera dejado sin palabras. «Hazlo callar, mamá, o lo voy a amarrar para que aprenda». Pero antes de que Ana pudiera decir algo, Misterio volvió a relinchar. Esta vez más agudo, más largo, tan poderoso que hizo eco entre los cerros lejanos. Y entonces algo se quebró. Un sonido seco, como si una tabla hubiese cedido bajo demasiada presión. Todos voltearon hacia el mismo lugar. La cerca del fondo, la más vieja, se había abierto sola. Las bisagras se rompieron sin que nadie las tocara, y Misterio cruzó la línea. Ana se llevó la mano a la boca. «No, eso no es posible», murmuró. El caballo no corrió. Caminó con firmeza, paso por paso, hasta quedar frente a ella. Su hocico tocó suavemente el hombro de la mujer, como si la estuviera eligiendo, como si dijera: «Es ahora». Roberto bajó los escalones del porche con furia. «No puedes dejar que entre. Ese animal es salvaje, mamá». Pero Ana no se movió. Algo dentro de ella se lo impedía, como si una fuerza invisible la sujetara al suelo. «No, no es salvaje», dijo, sin despegar la mirada de Misterio. «Él vino por mí». «¿Qué estás diciendo?», preguntó su hijo, con una mezcla de rabia y confusión. Ana alzó la voz, una voz que no había usado en años. «Estoy diciendo que Dios usa lo que quiere para proteger a los suyos. Y yo ya no tengo miedo». Roberto la miraba como si no la reconociera, y la verdad era que no lo hacía. Esa no era la misma mujer que él pisoteaba sin respuesta. Esa mujer ahora se paraba derecha, con los pies bien firmes en la tierra y los ojos llenos de una luz que quemaba. Misterio dio un paso hacia adelante y se detuvo justo frente al porche. Ana se giró lentamente, regresó al interior de la casa y volvió minutos después con una pequeña mochila de tela bordada. Se la colgó al hombro y acarició la melena del caballo. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Roberto acercándose. «Tú no puedes irte». «¿Quién lo dice?», preguntó ella con voz suave pero firme. «Tú eres una mujer mayor. ¿Cómo crees que vas a andar por ahí como si tuvieras 20 años? Tal vez ya no tenga fuerza en las piernas, hijo, pero tengo algo que tú perdiste hace mucho: paz». Roberto se quedó mudo. Por primera vez parecía realmente confundido. Ana subió con esfuerzo al lomo del caballo, con movimientos lentos pero seguros. Misterio no se quejó. Se mantuvo firme, como si ya estuviera acostumbrado a llevarla, como si ese fuera su propósito desde siempre. La mañana aún estaba fresca cuando comenzaron a alejarse por el camino de tierra que salía del pueblo. Las aves comenzaron a cantar, como si celebraran algo. El viento soplaba con una suavidad que acariciaba, y cada paso del caballo levantaba una pequeña nube de polvo que se disolvía detrás de ellos. Desde el porche, Roberto los miraba alejarse. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, de pie, con las manos colgando a los lados, sintiendo que algo se le escapaba para siempre. Ana no volteó. No por desprecio, sino porque sabía que si lo hacía, su corazón podría flaquear, y ahora no podía darse ese lujo.
El camino se abría frente a ella como una promesa de libertad, de redención, de volver a encontrarse a sí misma, con ayuda de un caballo que, sin decir una palabra, había escuchado cada grito silencioso de su alma. El sol ya se levantaba sobre los cerros de San Jacinto del Monte, pintando las montañas de un tono anaranjado que parecía sacado de un sueño. Pero ese amanecer no era como los anteriores. Algo se sentía distinto en el aire, algo sagrado, algo que no se podía explicar con palabras, pero que ponía la piel chinita, como cuando uno siente que está a punto de cambiar su vida para siempre. Ana, sentada sobre el lomo de Misterio, miraba hacia adelante con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba puesta una blusa de manta que ella misma había bordado años atrás, y un rebozo gris claro que le cubría los hombros, como un abrazo de los que ya no recibía. Su mochila, hecha de tela rústica, colgaba en su espalda, ligera pero llena de significado. Contenía una foto antigua de su esposo, una Biblia pequeña, un rosario de madera y un par de tortillas envueltas en papel. Misterio, el caballo marrón de mirada sabia, empezó a caminar sin que ella le dijera nada. Avanzaba como si conociera el camino, como si supiera exactamente a dónde la tenía que llevar. El sonido de sus cascos golpeando la tierra mojada era rítmico, casi hipnótico. Ana iba agarrada con fuerza de la crin, no porque no confiara en el animal, sino porque su corazón latía tan rápido que sentía que podía salir volando en cualquier momento. «No sé a dónde me llevas, pero confío en ti, mi niño», le susurró al oído, acariciándole el cuello. «Confío más en ti que en cualquiera que haya conocido en años». Atravesaron un campo de girasoles silvestres que crecían sin permiso junto a un arroyo. El agua corría clara, cantando entre las piedras. Ana sentía que el alma se le lavaba con cada paso que daban, como si la tierra misma la estuviera recibiendo. A lo lejos, el pueblo comenzaba a despertar. El humo de los primeros comales subía lento por los techos de teja y algunos perros vagabundos ladraban sin ganas. Pero en la casa de los Cervantes, Roberto seguía caminando de un lado a otro, como león encerrado. Había pasado toda la noche sin dormir, esperando que su madre regresara, pero no volvió. Al principio creyó que era solo una rabieta, que volvería al amanecer arrepentida. Pero al ver la mochila, la taza de café vacía, el portón abierto, supo que no. Salió corriendo hacia la calle y preguntó a los vecinos si alguien la había visto. La señora Lorenza fue la primera en responder. «La vi montada en el caballo, iba como si supiera a dónde quería llegar». Roberto frunció el ceño. «¿Montada? ¿Mi madre? ¿A esta edad? No la vi temblar ni una sola vez», agregó don Efraín, que venía cargando un bulto de elotes. Se veía firme. Esa palabra lo golpeó como un ladrillo. Firme. Su madre, la misma que siempre agachaba la cabeza, ahora se le escapaba por las buenas. Se sintió humillado, pero más que eso, se sintió solo. Mientras tanto, Ana y Misterio ya estaban lejos del pueblo. Entraban en una zona boscosa donde los árboles altos formaban un túnel de sombra fresca. El aire olía a pino, a tierra y a libertad. Ana respiró profundo y cerró los ojos por un instante. Recordó cuando era niña y su papá la subía a caballo para ir a la iglesia del rancho. Recordó la risa de su esposo que le decía que su cabello blanco parecía luna llena. Recordó a Roberto de niño con sus cachetes redondos y los ojitos brillando de ilusión. Y entonces rompió en llanto, un llanto largo, hondo, de esos que salen desde el alma. No era un llanto de tristeza, era de desahogo, como si hubiera contenido ríos dentro de ella por años y al fin encontraran una grieta por donde salir. Misterio se detuvo, se giró lentamente y la miró. Ana lo abrazó del cuello con fuerza como si fuera su único refugio, y lo era. «Gracias», susurró entre sollozos. «Gracias por no dejarme morir por dentro, por llevarme a donde yo sola no me atrevía». El caballo resopló, como si respondiera.
Continuaron el camino y al salir del bosque llegaron a un sendero de tierra más ancho que conducía a un pequeño pueblo escondido entre cerros, llamado el Mirador del Cielo. Era un lugar que Ana recordaba vagamente de su juventud, un lugar donde la gente vivía con sencillez y fe, donde las puertas estaban abiertas y las manos no se negaban. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, un niño de unos 9 años salió corriendo al verlos. Sus ojitos curiosos se agrandaron al ver a la señora montada en el caballo. «Abuelita, qué bonito caballo. ¿Viene de lejos?» Ana sonrió. Su sonrisa era débil, pero auténtica. «Un poco, mi niño, un poco lejos del cuerpo, pero muy cerca del alma». Una mujer mayor salió de una tiendita y, al ver a Ana, se acercó de inmediato. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita agua, comida? Parece que ha viajado mucho. Solo necesito un lugar donde descansar un ratito y tal vez una oración». La señora la ayudó a bajar del caballo con cuidado. Misterio no se movió. Se quedó quieto, vigilante, como si supiera que su tarea aún no había terminado. «Aquí nadie juzga a nadie», dijo la mujer tomándola del brazo. «Pase, siéntese. Tiene el rostro de quien lleva muchos años callando». Ana se dejó guiar. Entró en la tiendita que también funcionaba como comedor comunitario. El lugar olía a pan recién horneado y café de olla. En una de las paredes colgaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, rodeado de flores de papel. Se sentó en una silla de madera y cerró los ojos por un momento. «¿Cómo se llama?», preguntó la mujer. «Ana, Ana Cervantes. Vengo de San Jacinto, escapando, creo, o buscando algo. Las mujeres no escapamos, nos buscamos y a veces nos encontramos». Ana abrió los ojos y por primera vez en muchos años no se sintió perdida. Afuera, Misterio relinchó una vez más, fuerte y claro, como si estuviera avisando al cielo que su misión estaba cumpliéndose. Y aunque nadie más pudiera entenderlo, Ana sí. El cielo se había vestido de gris claro. Las nubes, pesadas pero tranquilas, cubrían el mirador del cielo como si el propio Dios hubiese echado una manta sobre el pueblo para guardar silencio y descanso. Era el tipo de clima que no amenaza con tormenta, pero sí invita a mirar hacia adentro, como quien abre una caja de recuerdos que nunca se atrevió a revisar. Ana se había quedado dormida en una pequeña banca de madera dentro del comedor comunitario. Tenía los ojos cerrados, pero la respiración tranquila. Sobre la mesa frente a ella, alguien le había dejado una taza de café de olla y un panecito cubierto con servilleta bordada. Nadie la despertó. En ese lugar, el respeto no se pedía, se ofrecía, y la paz no se imponía, se cuidaba. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue una figura sentada al otro lado de la mesa, una mujer de piel morena dorada, de esas que llevan el sol en la piel y el tiempo en la mirada, cabello blanco recogido en una trenza larga, blusa de manta con encajes y una cruz de madera colgada al cuello. «Buenos días, Ana», dijo con una voz tan suave como firme. «Soy Petra, y aquí todas las almas cansadas encuentran un poco de consuelo. ¿Cómo amaneciste?». Ana parpadeó desorientada, como si aún estuviera soñando. «¿Cómo supiste mi nombre?». Petra sonrió sin apuro. «No lo supe, pero lo escuché en tu silencio. Las mujeres como tú hablan aunque no digan nada». Ana bajó la mirada, acarició la taza de café con las yemas de los dedos y asintió con suavidad. «Estoy confundida, dolida, pero no rota. Eso ya es mucho», respondió Petra. «¿Quieres contarme por qué estás aquí?». Ana la miró a los ojos. Había algo en esa señora que daba confianza. No era una mirada curiosa, era una mirada que entendía. «Vine huyendo, aunque no quería huir. Mi hijo», tragó saliva, «mi hijo me humilló, me cortó el cabello como castigo, y aunque me dolió en el cuerpo, más me dolió en el alma». Petra no se sorprendió, solo se acercó más, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «El castigo no es tuyo, Ana. El castigo es para quien no puede ver el valor de una madre. Tú no hiciste nada malo». Ana apretó los labios. Una lágrima se le escapó, bajando lenta por su mejilla.
Pero era mi hijo, y yo lo crié, yo le enseñé el bien. ¿En qué momento se me fue de las manos? A veces el corazón de los hijos se enfría por cosas que no vienen de ti. No te culpes por las sombras que ellos deciden abrazar. Ana cerró los ojos. Esa frase se le clavó como un suspiro hondo en el pecho. En ese momento, el sonido de un relincho suave llegó desde fuera. Ana se levantó rápido y caminó hasta la puerta. Ahí estaba Misterio, bajo la sombra de un mezquite, moviendo la cola y masticando pasto con calma. «No se ha movido desde que llegaste», dijo Petra detrás de ella. «Es como si supiera que su lugar es aquí». Ana se quedó mirándolo. Ese caballo era más que un animal. Era como una extensión de su fe, como un susurro de Dios hecho carne y músculo. Acarició su cuello y le susurró: «Ya llegamos, ¿verdad? Aquí me vas a dejar, ¿cierto?». El caballo la miró con esos ojos profundos, y aunque no dijo nada, Ana lo entendió. Más tarde, Petra la invitó a caminar. Cruzaron un par de callejuelas empedradas hasta llegar a una pequeña ermita en lo alto de una lomita. Era una construcción humilde, con paredes encaladas, una cruz de madera clavada en el techo y una campana oxidada que parecía no haber sonado en años. Al entrar, Ana sintió como si el aire cambiara, como si al cruzar el umbral, algo dentro de ella se hubiera enderezado. El silencio ahí no era incómodo, era sagrado. «Aquí muchas han llorado lo que no se atreven a decir en voz alta», comentó Petra. «Este lugar es como un pozo profundo donde el alma puede gritar sin que nadie la interrumpa». Ana se arrodilló frente al altar. Frente a ella, una imagen de la Virgen de los Dolores la miraba con ternura. No era una virgen de oro ni de lujo. Era sencilla, con lágrimas en las mejillas y una expresión que parecía entender cada dolor del mundo. Ana juntó las manos, cerró los ojos y por primera vez en años oró con todo el corazón. «Señor, no vengo a pedirte que cambies a mi hijo. Vengo a pedirte que me sanes a mí, que me devuelvas la fuerza, que me enseñes a perdonar, aunque no me pidan perdón. Y si me das permiso, permíteme volver a empezar, no como antes, sino como la mujer que hoy soy, sin cabello, sin miedo, pero con fe». Una brisa suave entró por una de las ventanas rotas. Movió su rebozo con delicadeza. Ana sintió que algo la envolvía, una caricia invisible, un abrazo que venía de más arriba. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo supo, solo que cuando se puso de pie, sus rodillas dolían, pero el corazón latía en paz. Salieron de la ermita y Petra la llevó a un cuartito junto al comedor. Tenía una camita, una mesita de noche, una lámpara de aceite y una repisa con algunos libros. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Nadie te va a correr. Este es tu refugio». Ana la abrazó. No dijo nada. Solo la sostuvo largo, como quien se reencuentra con algo perdido hace tiempo. Los días siguientes fueron lentos pero curativos. Ana ayudaba en la cocina, barría el patio, alimentaba a las gallinas del fondo. Por las tardes leía pasajes de su Biblia bajo la sombra del mezquite, siempre con Misterio cerca. A veces llegaban otras mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, todas con historias distintas pero heridas parecidas. Y Ana escuchaba, no daba consejos, solo escuchaba, y a veces eso era todo lo que se necesitaba. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y los grillos cantaban su eterna canción, Petra se sentó junto a ella en el porche del comedor. «¿Te sientes más ligera?» «No lo sé», respondió Ana mirando al cielo. «Pero por primera vez en mucho tiempo, no me duele respirar». Petra asintió. «Entonces ya estás sanando». Ana se quedó en silencio. El viento le acariciaba el rostro y una lágrima bajó sin pedir permiso. «¿Tú crees que Dios puede usar un caballo para salvar a una mujer?» Petra sonrió. «Yo creo que Dios usa lo que sea cuando el corazón de una mujer está listo para escuchar». Ana cerró los ojos y en lo más profundo de su alma escuchó un relincho suave, como un eco del cielo.
Era la última semana de abril y el mirador del cielo comenzaba a transformarse. Las calles empedradas, que normalmente eran tranquilas y polvosas, se llenaban poco a poco de colores, risas y aroma a antojitos. Cada año, en esas fechas, el pueblo celebraba su tradicional Feria del Santo Cristo, una costumbre vieja como los cerros, donde la fe y la fiesta se abrazaban sin contradicción. Llegaban puestos con globos, música de banda, juegos mecánicos viejos que crujían con cada vuelta y sobre todo, animales. Muchos animales. Gallinas, burros, cabritos y por supuesto, caballos. Ana observaba todo desde el porche del comedor comunitario. Llevaba 2 semanas viviendo ahí. Su rostro lucía más sereno, aunque las ojeras aún contaban historias de insomnio. El cabello, que ya comenzaba a crecerle como brotes de esperanza, lo llevaba descubierto, sin vergüenza ni necesidad de ocultarse. Su mirada, aunque cansada, tenía algo distinto, como si detrás de sus ojos miel se escondiera una llama que ya no podía apagarse. Ese día en particular, Petra se le acercó con una hoja arrugada entre las manos. Ana, la señora Dorita del rancho Luz de Esperanza, está buscando a alguien que le ayude con los caballos para la feria. Yo pensé en ti. Ana parpadeó sorprendida. ¿Yo? Ayudar con caballos, pero si apenas si puedo con mis rodillas. Petra sonrió con esa calma suya que nunca se apuraba por nada. Tú no necesitas fuerza en las piernas, Ana. Tú tienes alma de jinete. Lo vi en cómo tratas a Misterio. Lo vi en cómo te acercas a los animales. Ellos también lo sienten. Ana bajó la mirada, acarició su rosario por inercia y luego miró hacia el campo, donde Misterio pastaba tranquilo, bajo la sombra de un mezquite. ¿Y si no soy capaz?, preguntó con voz bajita. ¿Y si sí lo eres? Silencio. Ana se mordió el labio, pensativa, y luego, como quien cruza un puente sin mirar abajo, dijo, «Está bien, voy a intentarlo». Esa misma tarde, caminó hasta el rancho con su rebozo al cuello y la mochila al hombro. El lugar era un terreno grande, cercado con madera rústica, con un establo a la izquierda y un corral abierto lleno de vida. Había 6 caballos, uno blanco como leche, otro negro como noche cerrada, y varios pardos y bicolores que relinchaban entre sí, como si se saludaran. El aire olía a heno, a cuero viejo y a campo limpio. La señora Dorita, una mujer robusta de sonrisa fácil y voz ronca de tanto gritarle a los animales, la recibió con los brazos abiertos. ¿Tú eres Ana? Ah, caray, Petra se quedó corta. Tienes mirada firme y eso no se ve todos los días. Ana sonrió con timidez. No sé mucho, la verdad. Solo he estado cerca de un caballo muy especial últimamente. Con eso basta. Aquí no buscamos expertos. Buscamos corazones pacientes. Ana comenzó su labor ayudando a cepillar a los caballos, limpiar los bebederos, organizar las sillas de montar. A veces se le doblaban las rodillas, sí, pero siempre había alguien que le ofrecía la mano. Y cada vez que se acercaba a uno de los caballos, estos bajaban la cabeza con docilidad, como si ya la conocieran. Una mañana, mientras cepillaba al más joven, un potrillo nervioso llamado Valeroso, el animal comenzó a agitarse. Un grupo de niños pasaba cerca corriendo y el potro se asustó, relinchando fuerte. Todos se alejaron por miedo, menos Ana. Ella se acercó sin temor, puso una mano sobre su frente, le habló al oído con voz suave. «Tranquilo, mi niño, estás a salvo». Y el potrillo se calmó. Los ojos de Dorita se abrieron como platos. «¡Santo Dios! Este animal no deja que nadie lo toque. ¿Qué hiciste?» Ana se encogió de hombros con una sonrisa chiquita. Le hablé como me hubiera gustado que me hablaran a mí. Desde ese día, comenzaron a llamarla la susurradora. No de forma burlona, sino con respeto. Los niños del pueblo se acercaban para verla trabajar, y muchos adultos se quedaban callados cuando ella pasaba, como si su presencia trajera un tipo de calma que no se vendía en las ferias. Llegó el gran día.
La plaza central se llenó de sillas, carpas de colores y música en vivo. Los caballos fueron acomodados detrás del escenario de madera, esperando su turno. Ana vestía una blusa blanca bordada y una falda larga que le cubría hasta los tobillos. En el corazón llevaba cosido un rosario y en los ojos una paz que nadie le podía quitar. Cuando le tocó presentar a Valeroso, todos se acercaron con curiosidad. El potrillo, guiado por Ana, entró al escenario sin corcovear. Caminó con elegancia, como si supiera que todos lo estaban mirando. Ana lo acarició, le susurró al oído, y el animal se recostó suavemente sobre sus patas delanteras, como si hiciera una reverencia. La gente aplaudió de pie. Un hombre gritó desde el fondo: «Ese caballo fue entrenado por Dios». Y alguien más respondió: «No, por la señora del rebozo gris». Ana bajó la mirada, humilde, pero en el fondo algo en su pecho se encendió, no por la ovación, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía útil, vista, valorada. Esa noche, mientras regresaba al comedor con los zapatos llenos de tierra y el alma llena de gratitud, Petra la esperaba en la entrada con una sonrisa. «¿Y cómo te fue, la susurradora?» Ana soltó una risita. «Creo que ya no estoy huyendo, Petra. Creo que por fin estoy caminando hacia algo». «No lo creas, Ana, afírmalo, porque tú ya no eres la mujer que llegó aquí rota». «¿Y quién soy ahora?» Petra la miró con ternura. «Eres la mujer que Dios está levantando con ayuda de un caballo». El cielo de San Jacinto del Monte estaba nublado, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Era uno de esos días en que el viento sopla más fuerte de lo normal y las puertas viejas rechinan solas, como queriendo avisar que los tiempos están cambiando. Roberto se levantó tarde. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, con el estómago apretado y la cabeza llena de pensamientos que no lo dejaban en paz. Desde la partida de su madre, algo dentro de él se había desordenado. Al principio, no lo quiso reconocer, fingía que no le importaba, decía en voz alta que Ana solo estaba exagerando, que se le pasaría, que volvería en unos días con la cola entre las patas. Pero los días se volvieron semanas, y las semanas, silencio, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido. Esa mañana, como de costumbre, abrió la ventana de la cocina para ver si el caballo seguía ahí, pero el lugar estaba vacío. El árbol de guayaba aún daba sombra, pero ya no había rastros de misterio ni del suave sonido de sus pasos. Solo quedaban las marcas en la tierra y una manzana podrida bajo la cerca. Se sentó en la mesa, apoyó la cabeza entre las manos y por primera vez permitió que la culpa lo tocara de lleno. «¿Qué hiciste, Roberto?», susurró casi sin voz. «¿Qué hiciste con la única persona que siempre te esperó?». Ese mismo día escuchó en la tienda del centro que en el pueblo vecino, el Mirador del Cielo, estaban celebrando una feria tradicional. Pero no era eso lo que llamó su atención, sino lo que dijo la señora Lorenza, con la voz entrecortada por el asombro. «Te lo juro, comadre, vi a una mujer montando un caballo como si fuera reina. Llevaba el cabello corto, pero una dignidad en la cara que te quitaba el aliento. Y lo más raro fue que todos decían que ese caballo la había salvado. Un marrón, grandote, con una mirada que no se olvida». Roberto sintió que el pecho se le encogía. Su madre no necesitó más detalles. Lo supo, como se saben las cosas que uno lleva clavadas en la sangre. Sin pensarlo mucho, agarró una mochila con lo básico, se montó en la bicicleta vieja que estaba arrumbada en el patio y salió rumbo al pueblo vecino. El camino fue largo. Las llantas chirriaban, el sudor le caía por la frente y las piedras del camino le sacudían las piernas a cada rato. Pero él no se detuvo, porque aunque no lo decía, su alma iba gritando un solo nombre: «Mamá». Al llegar al Mirador del Cielo, todo era música, risas y olor a buñuelos. La feria estaba en pleno apogeo. Gente de todas partes recorría los puestos de artesanías, los juegos mecánicos que crujían,
y la zona de los caballos, donde los niños se subían por primera vez a un potrillo con ojos brillosos de emoción. Roberto se abrió paso entre la multitud, mirando de un lado a otro como si buscara una aguja en un pajar, hasta que escuchó algo que lo detuvo en seco. «Ahí viene la susurradora», gritó un niño, «la del caballo que se arrodilla». Y ahí estaba Ana, con una blusa bordada blanca, una falda larga de lino color tierra, el cabello corto peinado con una dignidad serena y una expresión de paz que él nunca le había visto. Caminaba al lado de Misterio, que relinchaba suave, como si supiera que todos los ojos estaban sobre ellos. Y ella sonreía. Roberto no supo cómo reaccionar. Se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente la aplaudía. Algunos incluso le pedían bendición. Otros querían tomarse fotos con ella. Pero Ana no se envanecía. Caminaba despacio, agradeciendo con la mirada, con esa humildad que solo tienen las mujeres que ya no le deben nada a nadie. Él la siguió con la vista hasta que se alejó hacia el rancho Luz de Esperanza. Sin pensar, fue tras ella. Caminó los pasos más pesados de su vida. No le importó la gente, no le importó el sudor ni el polvo en los zapatos. Solo quería verla de cerca, decirle algo, cualquier cosa, aunque ya fuera tarde. Cuando la encontró, Ana estaba sentada bajo un árbol acariciando el lomo de Misterio. Lo hacía con calma, como si le contara secretos, y el caballo parecía entenderlo todo. «Mamá», dijo Roberto con la voz temblorosa. Ella se giró despacio, lo miró con sorpresa, pero sin miedo. «¿Qué haces aquí?» Vine a buscarte». Hubo un silencio largo, tan largo que el viento tuvo que llenarlo con el sonido de las hojas. «¿Y ahora sí me ves?», preguntó Ana sin levantar la voz. Roberto bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dio un paso hacia ella y luego otro, hasta que cayó de rodillas frente a su madre. «Perdóname, mamá, te lo ruego. No sé en qué momento me convertí en lo que más odiaba. Me sentía tan frustrado, tan vacío, que solo sabía lastimar. Pero tú no lo merecías. Nunca lo mereciste». Ana no contestó enseguida. Solo lo miró. Su hijo, aquel que la había humillado, ahora estaba frente a ella, roto. «No me pidas perdón con palabras, hijo. Pídemelo con hechos». Roberto alzó la mirada. Su rostro era una mezcla de vergüenza y esperanza. «Estoy dispuesto a hacerlo, a reconstruir lo que rompí, a cuidar lo que desprecié». Ana suspiró, se acercó, le puso las manos en los hombros y con voz firme, pero dulce, dijo: «Entonces empieza por perdonarte tú, porque si sigues creyendo que no vales nada, volverás a dañar lo que amas». Roberto asintió, con lágrimas cayendo por su rostro como lluvia de verano. Misterio se acercó a ellos, bajó la cabeza, y Ana, sin dejar de mirar a su hijo, murmuró: «Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera a los que se equivocan». Ese día, bajo el cielo gris y el árbol callado, una madre y un hijo comenzaron de nuevo, no con promesas vacías, sino con el corazón desnudo. Porque a veces los milagros no llegan con truenos, sino con un susurro, un caballo y una madre que eligió amar, incluso después de haber sido herida. Las campanas de la iglesia de El Mirador del Cielo sonaban lentas al caer la tarde. Un naranja profundo pintaba los tejados del pueblo, y las últimas aves cruzaban el cielo rumbo a sus nidos. El aire comenzaba a enfriar, con ese olor a leña que siempre anuncia que el día se está despidiendo. En el rancho Luz de Esperanza, Ana estaba sentada en una banquita de madera bajo el gran árbol de mezquite. Frente a ella, Misterio pastaba tranquilo, moviendo su cola con ese ritmo pausado que solo tienen los animales que no le temen a nada. Roberto, a pocos pasos, recogía ramas secas y las iba apilando para ayudar con la fogata. Su ropa estaba llena de polvo y su cara tenía manchas de tierra, pero había algo nuevo en él, algo más limpio que cualquier camisa recién lavada: humildad. Desde que se arrodilló ante su madre, no había vuelto a alzar la voz.
No se justificaba, no buscaba excusas, solo hacía, ayudaba, escuchaba, aprendía. Esa tarde, mientras Ana bordaba un pequeño mantelito con hilos de colores vivos, alzó la mirada hacia Misterio y le habló a su hijo. ¿Sabes? Nunca entendí por qué ese caballo llegó a mi vida justo cuando más lo necesitaba. Roberto se sentó a su lado, dejando caer las ramas con cuidado. ¿Tú crees que fue Dios? Ana asintió despacio. No tengo dudas. No lo soñé. No lo imaginé. Él apareció en mi patio justo el día que tú me quitaste todo lo que yo sentía como mío. Y no se fue hasta que me vio de pie otra vez. Roberto tragó saliva. Yo nunca lo vi como algo especial. Lo veía como una molestia, como un estorbo. Pero ahora lo veo diferente. Tiene algo en los ojos. Misterio, como si hubiera escuchado, levantó la cabeza y los miró. No había miedo, no había tensión, solo una presencia firme, casi humana, como si entendiera más de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Te das cuenta de que nunca lo amarré?, dijo Ana con una sonrisa leve. Y aún así siempre regresaba, como si supiera que ese era su lugar. Roberto bajó la mirada. Tú tampoco me amarraste, mamá. A pesar de todo lo que hice, no me echaste una maldición. No hablaste mal de mí con nadie, y sin embargo, siempre regresé a ti. Ana lo miró con ternura, pero con firmeza. Es que cuando amas de verdad, no necesitas cadenas, necesitas verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, es la única que transforma. El silencio se acomodó entre los dos por unos segundos. Solo se escuchaban los grillos y el crujir de las hojas secas bajo los cascos de Misterio. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo Ana, entrelazando los dedos sobre su regazo. Que Misterio no fue solo un regalo para mí, fue una prueba para ti. Roberto la volteó a ver, sorprendido. ¿Una prueba? Sí, porque mientras él estuvo ahí, tú tuviste la oportunidad de tratar con algo puro, algo que no te exigía nada, que solo te observaba, y tú lo rechazaste, como muchas veces hiciste conmigo. Roberto cerró los ojos. Una punzada le atravesó el pecho, pero no respondió, solo asintió, como aceptando esa verdad que ya no podía evitar. Y sin embargo, continuó Ana, él no se alejó, se quedó, como lo hace Dios con nosotros cuando le cerramos la puerta una y otra vez. En ese momento, desde el camino de tierra que llevaba al rancho, se escucharon pasos. Era un grupo de niños que venía con sus mamás para ver los caballos. Se había vuelto costumbre desde la feria que la gente pasara por ahí solo para mirar a Misterio. Decían que ese animal tenía algo diferente. Algunos lo llamaban el caballo santo, otros simplemente el milagro marrón. Una niña de trenzas y ojos grandes se acercó a la cerca con timidez. «Señora Ana, ¿puedo acariciarlo?» Ana asintió. «Claro que sí, mi niña. Solo hazlo con calma. Él no muerde, él escucha». La niña cruzó el portón y caminó con cuidado hasta Misterio. El caballo bajó la cabeza y la dejó tocar su frente. La niña sonrió con los ojos brillantes y dijo en voz bajita: «Mi abuelita dice que este caballo tiene alma de ángel». Ana sintió que algo le temblaba en el pecho. No por la frase, sino por la certeza de que era verdad. Cuando los visitantes se fueron y el sol ya apenas tocaba el horizonte, Roberto se acercó a Misterio con una manzana en la mano. Era la primera vez que lo hacía. «Gracias», le dijo sin más, «por cuidarla, por no irte, por enseñarme sin hablar lo que yo no quería ver». Misterio tomó la manzana con suavidad. Luego, sin aviso, acercó su cabeza al pecho de Roberto y se quedó ahí unos segundos, como si aceptara su perdón, como si sellara un pacto. Ana, desde el porche, los miraba en silencio. Esa noche, cuando ya estaban por entrar al comedor, Roberto se detuvo y miró a su madre con seriedad. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Qué harás cuando Misterio se vaya?» Ana respiró hondo. Se giró hacia el caballo que ya se acomodaba para dormir. «No lo sé, hijo, pero ahora sé que no me voy a derrumbar.
porque él no vino a quedarse para siempre, vino a mostrarme que aún puedo sostenerme sola. Roberto la abrazó, no como antes, con torpeza o culpa. Esta vez lo hizo como quien abraza a una raíz, a una historia, a una mujer completa, y mientras el viento movía las hojas del mezquite, Misterio, en silencio, cerró los ojos, porque sabía que su tarea estaba casi completa. Era una mañana fresca de septiembre, con el cielo despejado y un silencio sereno envolviendo todo el mirador del cielo. Los primeros rayos del sol se colaban por entre las ramas del mezquite, ese que ya había crecido tanto que daba sombra a casi todo el patio del rancho. Ana se había levantado temprano, como siempre, aunque ya no tenía obligaciones ni pendientes. Ya no vivía con prisa. Se preparó un cafecito en olla y salió al porche con su rebozo gris echado al hombro. Caminaba despacio, con pasos pequeños pero seguros. Sus pies, hinchados por los años, ya no la llevaban lejos, pero su espíritu, ese seguía firme, como el de una joven que sabe quién es. Se sentó en su banquita favorita, la de madera vieja, la que crujía cada vez que se acomodaba. A un par de metros, Misterio pastaba en silencio. Su lomo ya no brillaba como antes, y sus movimientos eran más lentos. El tiempo había pasado para los dos, pero entre ellos, la conexión seguía intacta. Ana lo miró largo rato. Le hablaba poco, pero lo entendía con solo verlo respirar. «Tú y yo, ¿verdad?», susurró con una sonrisita en los labios. «Quedamos aquí como dos viejos que ya no necesitan explicar nada». Misterio levantó la cabeza como si respondiera. Parpadeó lento, luego volvió a bajar el hocico para seguir comiendo. Dentro de la casa, Roberto se asomó por la ventana. Vivía ahí ahora, no como huésped, ni como quien vino a esconderse, sino como quien decidió reconstruir. Se había quedado en el mirador del cielo, ayudando con el rancho, con la comunidad, con su madre. Trabajaba todos los días, a veces cargando bultos, otras cocinando para las personas del comedor. La gente lo respetaba, no por lo que decía, sino por cómo vivía ahora. Nunca hablaba de lo que hizo, pero su cambio era visible, y eso bastaba. «¿Quieres desayuno, mamá?», preguntó desde la puerta. «Más tarde, hijo. Ahorita solo quiero estar un ratito aquí con él». «Está bien», respondió con una sonrisa. «Te dejo tu espacio». Ana volvió a mirar a Misterio. Lo vio levantar la cabeza otra vez, como si olfateara el aire. Su mirada era tranquila, pero profunda. En sus ojos todavía vivía esa luz que la había hecho levantarse cuando todo parecía perdido. Ese animal no era mágico, no volaba, no hablaba, pero había hecho más por ella que muchos humanos. La gente del pueblo lo sabía. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que ese caballo era especial. No se dejaba montar por nadie más. No comía de manos ajenas, pero con Ana era distinto. Él sabía quién la había necesitado, y ella sabía que él había sido enviado por algo más grande que su entendimiento. Esa misma tarde, Petra, la mujer que la había recibido cuando llegó por primera vez al pueblo, se apareció en el rancho. Venía con su bastón de madera y una bolsa de pan recién horneado. «¿Cómo estás, vieja amiga?», preguntó con esa voz rasposa que el tiempo le había dejado. «Aquí, en paz, viendo cómo pasa la vida», respondió Ana, dándole un beso en la mejilla. Se sentaron juntas en el porche, como en los viejos tiempos. Petra le ofreció un pedazo de pan, y Ana aceptó. Comieron en silencio un rato, viendo cómo los rayos del sol se filtraban entre las hojas. «¿Sabes?», dijo Petra de pronto. «Nunca te pregunté por qué decidiste quedarte aquí». Ana se acomodó el rebozo y suspiró. «Porque aquí fue donde aprendí a respirar otra vez, donde entendí que mi valor no dependía de mi cabello, ni de mi casa, ni siquiera de cómo me veía mi hijo. Aquí volví a ser mujer, pero también volví a ser mía». Petra la miró con admiración. «Yo siempre supe que tenías algo diferente, desde el primer día». «¿Diferente?», preguntó Ana con una sonrisa traviesa. «¿O simplemente terca?». Ambas se rieron con ganas, como dos niñas que se habían escapado de las responsabilidades por un ratito. En eso,
Roberto salió con una charola de madera. Había preparado café y unos huevos con salsa. Las invité hace rato, pero parece que prefieren el pan frío, bromeó. Más vale pan con conversación que festín con silencio, le respondió Petra, guiñándole un ojo. Se sentaron los tres, y entre sorbos, anécdotas y recuerdos, la tarde se fue apagando sin hacer ruido. Misterio, mientras tanto, se quedó recostado bajo el árbol, observándolos de lejos, como siempre, como testigo silencioso de una historia que pocos entendían, pero todos respetaban. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron. Ana comenzó a caminar más despacio, a hablar más bajo, a dormir más temprano. El cuerpo le avisaba que ya estaba en la última curva del camino, pero no había miedo, había calma. Una madrugada, cuando el cielo apenas aclaraba y la neblina abrazaba todo el campo, Roberto encontró a Ana dormida en su cama. Tenía una expresión de descanso profundo, con las manos cruzadas sobre el pecho y el rosario entre los dedos. La ventana estaba abierta y por ahí entraba el aire fresco del amanecer. Él se acercó, le acarició la frente y supo que ya no estaba. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo lágrimas silenciosas y una gratitud infinita. Días después, mientras organizaban una pequeña misa en su honor, Misterio se alejó del rancho sin que nadie lo notara. Caminó sin prisa, como siempre, pero esta vez no regresó. Nadie supo a dónde fue. Algunos dijeron que murió en algún cerro, tranquilo. Otros aseguraban haberlo visto de lejos, caminando por los caminos de tierra como si buscara a alguien más que lo necesitara. Ana no dejó una carta, no dejó herencia, no dejó placa, ni busto, ni palabras escritas en piedra, pero sí dejó algo más fuerte. Un ejemplo. El ejemplo de una mujer que eligió el perdón, no porque fuera débil, sino porque entendió que su libertad no dependía del arrepentimiento de otros, sino de la paz que uno encuentra cuando decide no cargar con lo que no le pertenece. Y eso, aunque no se cuelgue en una pared ni se grabe en una tumba, vive para siempre en las personas que la conocieron. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, aunque sea un poquito, entonces valió la pena contarla. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que alguien quiso apagarte, pero algo dentro de ti te empujó a levantarte? ¿Has perdonado a quien te lastimó o sigues cargando con un dolor que ya no te pertenece? ¿Qué harías si entendieras que el verdadero cambio empieza por ti y no por los demás? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte. Este espacio es para compartir, sanar y crecer juntos. Y si esta historia te inspiró, te hizo reflexionar o simplemente te conmovió, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias llenas de fe, fuerza y transformación. Aquí seguimos contando lo que muchas veces el alma calla. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, nunca es tarde para volver a empezar.